Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Bienvenidos nuevamente a Historia, Libros y Banderas. En esta ocasión tenemos un invitado especial, sobre todo por el tema que vamos a ver. Marcelo Sánchez Delgado, historiador, tiene una rica formación, ya veremos por qué, pero trata un tema que para mí fue muy original, muy interesante y del cual aprendí bastante. Lo hemos invitado a propósito de este libro que acaba de aparecer por Editorial Crítica, Defender la raza, una historia de la eugenesia en Chile, que está ambientado en la primera mitad del siglo XX y que fue publicado este 2024. Agradecemos ciertamente a Planeta por habernos hecho llegar esta obra de Marcelo. Un gusto tenerte en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y un cordial saludo a todos los auditores, televidentes, seguidores de redes sociales de este programa. Primero te quería preguntar por tu formación intelectual, ¿qué te llevó a estos temas que, siendo tan interesantes, no son como del mainstream de la historiografía? Sí, bueno, es importante señalar que la historia de la medicina en Chile tuvo un momento muy importante por ahí por los 40 y los 50, digamos. Hablamos del doctor Juan Marín, de Enrique Palacios Laval, como que había una tradición muy fuerte de historia de la medicina porque en las escuelas de medicina se enseñaba historia de la medicina para ir creando un poco un sentido de identidad, de corporación, de tradición en los propios médicos. Pero con el avance de los currículum tan complejos en la medicina, la historia de la medicina desapareció de las escuelas de medicina y durante los 70, 80, los 90 tuvo muy pocos cultores en la historia profesional, digamos. Pero desde los años 2000 en adelante sí hay como una generación de historiadores que están empezando a preocuparse de estos temas de historia de la salud y la enfermedad, del patrimonio hospitalario, de los médicos, de la experiencia de los pacientes, de la psiquiatría, y más o menos en ese gran marco se inscribe este libro. Y cuéntanos un poco de tu formación. Tú eres doctor en estudios latinoamericanos, trabajas en la Universidad de Chile. ¿Tienes alguna formación en temas médicos o simplemente desde la historia llegaste hacia allá? Sí, bueno, esto se fue gestando desde mis estudios de maestría, que hice también en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, donde empecé un poco estimulado por un intelectual francés que es relativamente conocido en el mundo de la historia y las humanidades, que es Michel Foucault, que tiene un concepto que llama la biopolítica. Claro. Es decir, como la manera en que el Estado, el soberano, se va preocupando de la población, en términos de cuántos son, cómo viven, cómo mueren, de qué se enferman, y un poco estimulado por esa discusión fui interesándome en cuestiones de historia del darwinismo, de la evolución, y llegué a este tema de la eugenesia, que me resultó apasionante. Ahí se mezclaron como la pasión personal, el amor por la fuente, maestros también y maestras que fueron surgiendo en el camino, a los cuales debo muchísimo de este pequeño logro. Te quería preguntar, ¿cómo nació este libro Defender la raza, que ya está en librerías, publicado por Crítica? Lo leí completo, lo pasé muy bien. ¿Cómo nació este libro? Tú me contabas que es parte de una tesis doctoral que es más amplia. Sí, claro. En este camino de búsqueda yo tuve, digamos, hice una tesis de maestría que es sobre discursos o imaginarios darwinistas en la publicidad en Chile. Entonces, con ese trabajo yo pude hacer algunas exposiciones en Argentina y fui recibiendo apoyo en realidad de académicos argentinos, Marisa Miranda y Gustavo Vallejo, que llevan años investigando el tema de la eugenesia en Argentina. Entonces, ellos me invitaron a publicar un capítulo de libro, me fueron dando estímulo, apoyo, y después cuando empecé el doctorado, naturalmente me vinculé con este tema, y este libro en principio era un proyecto que compara la eugenesia en estos dos países, en Chile y Argentina.
Para el caso de esta publicación de Planeta bajo el sello Crítica, lo que hicimos fue centrarnos solamente en Chile y tratar de llevar el libro a un lenguaje más adecuado como a un gran público que sabemos que está interesado en la historia de Chile. Te quería preguntar por ciertos conceptos que van desde la presentación. Defender la raza y luego una historia de la eugenesia. Son conceptos muy potentes que estuvieron en boga a comienzos del siglo XX, no solo en Chile, también en el mundo, pero generan un cierto temor al escucharlo. Claro, bueno, son conceptos políticamente incorrectos, son conceptos conflictivos los dos, ¿cierto? Por distintas razones, digamos. Tal vez se unen en el sentido de que raza y eugenesia tendemos a asociarlos a los proyectos, al proyecto nazi, a la Alemania nazi, ¿cierto? Al racismo como que provoca el genocidio del pueblo judío, de los gitanos, de los eslavos, que ampara este proyecto imperial alemán sobre el planeta. Y que tiene este complemento en la eugenesia, ¿cierto? Que también era algo muy importante dentro de la Alemania nazi. Entonces, entendemos que después de 1945, estas dos palabras quedan como excluidas del vocabulario como permitido en el ámbito público, en el ámbito académico. Entonces, es cierto, convocarlas hoy día puede resultar conflictivo. ¿Qué Pero significa? bueno, lo que el libro pretende es darles contexto, darles explicación y desde allí partir a la perspectiva crítica. Sí, Pero por cierto, historiográfico. primero comprender, entender. ¿Qué es eugenesia? Porque era un concepto muy importante hace poco más de un siglo, y yo diría que en algún minuto se volvió hegemónico en el mundo. No, totalmente. Este proyecto es una propuesta de conocimiento que mezcla lo científico con lo social bajo la idea de mejorar a la población. Eugenesia es una palabra que creó Francis Galton, un naturalista británico de fines del siglo XIX, que era primo de Charles Darwin, y eugenesia quiere decir buena procreación. Ya, eugenesia, buena procreación. Entonces, lo que perseguía Galton con la eugenesia era en el fondo hacer en forma controlada, acelerada y manipulada lo que hacía la selección natural de Darwin. Si el darwinismo proponía la selección natural en miles de años, la eugenesia pretende una selección artificial y hecha en forma controlada y bajo los intereses del Estado. ¿Cómo se relaciona con la teoría de la degeneración de la que tú hablas al comienzo de la obra? Claro, la teoría de la degeneración fue el principal paradigma de la psiquiatría francesa de fines del siglo XIX, y su propuesta era que en el fondo de una generación a otra los defectos se iban acumulando. Es decir, de padres alcohólicos, hijos alcohólicos, pero también de padres criminales, hijos criminales, de padres con defectos y situaciones muy pauperizadas, solo podían nacer hijos aún más defectuosos, aún más débiles en el ámbito social. Entonces la degeneración es un discurso muy pesimista, que en el fondo no provee ningún tipo de solución terapéutica, sino que simplemente constata esos defectos que se van acumulando y propone como segregar, encerrar, reprimir a todos aquellos que se consideran degenerados, digamos. Entonces, cuando aflora este discurso de la eugenesia, mucho del lenguaje de la degeneración se traspasa a este nuevo proyecto. En el libro, uno de los primeros autores chilenos tratados es un médico, pero que está tratado por una razón distinta, por su libro Raza Chilena, el doctor Nicolás Palacio. La obra es de 1904, yo tuve ocasión de leerla a propósito de unos trabajos que hice sobre el nacionalismo chileno de comienzos de siglo. Es una figura interesante. ¿Por qué tú la relevas en tu estudio? Bueno, Nicolás Palacio es parte del canon
tradicional de los grandes ensayos chilenos, y no habría ninguna duda de que Nicolás Palacio es un gran enamorado del pueblo de Chile, digamos. O sea, él fue médico en la Salitrera, conoció la vida de los obreros en Las Pampas, él era de la región de Santa Cruz, por allá por San Fernando. Entonces también tenía esta raíz como del Valle Central chileno. Es un gran enamorado del pueblo chileno, de eso no cabe ninguna duda, digamos. Pero claro, en sus búsquedas intelectuales, Nicolás Palacio hace una gira por Europa y bebe de los grandes escritores racistas del siglo XIX, que estaban promoviendo unas versiones un poco más radicales de la historia universal, tratando de explicar toda la historia con el concepto de raza y de lucha entre las razas, unas de las cuales eran superiores, otras inferiores, otras degeneradas. Entonces emerge esta lectura de la lucha entre la raza latina y la raza aria o germánica, y en el fondo Nicolás Palacio en Raza Chilena adapta este relato a la constitución del pueblo chileno, digamos. Entonces, él propone que hay un pueblo históricamente estable, que es la raza chilena, que se ha generado de dos razas, que es las madres mapuches y los padres españoles, que en este caso los españoles que vinieron a Chile, como tenían este espíritu de aventura y de guerra, serían los godos, los germánicos. Entonces, esta es una raza guerrera, sentimental, patriótica, esforzada. Y en este libro lo que le preocupa a Nicolás Palacio es que esta raza está siendo invadida, contaminada por la influencia latina, por los migrantes que están llegando al puerto de Buenos Aires, que no encuentran su lugar en Argentina, desbordan hacia Chile, y esto está provocando, según Palacio, un efecto nocivo, digamos, incluso en la élite, que según Palacio era una élite que se había mantenido coherente con este pueblo aguerrido, esforzado, guerrero, pero que lamentablemente se está haciendo adicta a los perfumes, a la ropa elegante, a la beneficencia, coquetea con el socialismo. Entonces esta raza está siendo... la raza chilena de este origen germánico está siendo amenazada por la raza latina. Ahora también percibe que el Estado chileno ha abandonado al pueblo, al roto, lo tiene ahí botado, perdiéndose, pudriéndose, empobreciéndose. Totalmente, digamos. O sea, finalmente la propuesta de Palacio sería un poco más cercana como a crear industria, industrializar, proveer, digamos, trabajo para esta masa, para el roto chileno, para el roto de los campos, que el migrante que ha ido del campo a la ciudad, que no tiene trabajo, que está cayendo en los vicios del alcoholismo, del crimen, de las enfermedades. Pero su proyecto en ese sentido es un proyecto desarrollista, podríamos llamarlo así. Protodesarrollista. Algo así, claro. Tú destacas la influencia de la medicina germana, de la ciencia germana en Chile, a través de alemanes chilenos que viajan a Alemania, a través de chilenos que viajan a Alemania. Esto debe llamarnos la atención, ¿tiene alguna coherencia? ¿Por qué se da esa situación? Esto previo al nacionalsocialismo. Después también sigue algo, pero me refiero a las primeras décadas del siglo. Sí, bueno, tú debes saber muchísimo mejor que yo, tanto como yo, que la migración alemana a Chile parte después de la Revolución de 1848 en Alemania. Se crean estas empresas de colonización y migración. Entonces, desde 1849 ya hay alemanes asentándose en esta zona de Valdivia, Yanquihue, Osorno. Y si bien es una colonia numéricamente poco significativa, es muy trascendente en términos culturales, simbólicos, en su producción científica, literaria, y en el hecho de que esta comunidad decidió siempre conservar su lengua y su germanidad. Y esto, a finales del siglo XIX, se vio tremendamente potenciado por tres aspectos, digamos. Uno, la reforma prusiana del ejército chileno,
el ejército chileno se reforma con generales prusianos que vienen a implantar esta disciplina, este orden al ejército, y otro es el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que contrata una treintena de profesores alemanes para este proyecto que imita la educación en el periodo de Bismarck en Alemania, y la medicina, que también se adhiere como a la escuela alemana. Entonces tenemos el ejército, la medicina y la educación. Y más o menos en las mismas fechas. A finales del 19, principios del 20, muy influenciadas por esta cultura, por esta tradición, por estos autores. Estamos conversando con Marcelo Sánchez. Vamos a ir a un pequeño alto, pero te quiero dejar planteada una pregunta. El capítulo 3 se llama El Proyecto Eugénico, 1917-1930, de la escena médica a la escena social y al Estado. La pregunta es, ¿por qué adquiere tanto prestigio las teorías de la eugenesia en Chile? Ya volvemos en Historia, Libros y Banderas con Marcelo Sánchez Delgado, Defender la Raza, un libro muy, muy interesante que lo pueden adquirir en librerías, lo pueden leer con interés, van a aprender mucho. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Seguimos conversando con Marcelo Sánchez Delgado en Historia, Libros y Banderas. Defender la Raza, publicado por Crítica, una historia de la eugenesia en Chile. Yo te preguntaba de dónde emana este prestigio de la eugenesia y cómo eso después pasa a la sociedad y al Estado en el país. Ya estamos hablando de los años 20. Claro, bueno, la eugenesia, como era esta ciencia de mejora de la raza, mejora de la población, estaba preocupada de dar solución a problemas sanitarios que hoy día no los vemos bajo el aspecto de la raza o de la mejora, de la perfección de la población, pero en ese momento sí parecían parte de un paradigma hereditario de mejoramiento de la población. Y hablo de males como la tuberculosis, la sífilis, el alcoholismo, la desnutrición, digamos, el binomio madre-hijo, la correcta crianza de los bebés, la correcta nutrición, la lactancia. Todo eso los médicos lo veían en este paradigma de eugenesia, de mejoramiento de la población. Pero era un discurso médico que más o menos se mantenía como en ese espacio. Lo que pasa es que hacia finales de la década de 1910, durante toda la década de 1920 y en forma muy intensa en la década de 1930, este discurso empieza a adquirir un prestigio enorme. Se lo ve como una ciencia de vanguardia, avalada por grandes pensadores europeos, por su gran difusión en Estados Unidos, y por el hecho de que va a dar solución a gravísimos problemas sociales. Entonces, este discurso ya empieza a traspasarse a la educación, a la política, a la publicidad, a la prensa.
Entonces favorece una circulación muy amplia de esta idea de defensa de la raza, mejora de la población, perfeccionamiento de la población. Y es más o menos transversal, o sea, distintos sectores políticos, culturales, universidades. No es algo que esté circunscrito a un pequeño grupo. Sí, en ese sentido, en el ámbito internacional, la eugenesia nació en Inglaterra, la cuna de las democracias liberales, digamos, de las democracias constitucionales. Tuvo gran difusión en Estados Unidos, la democracia de mayor peso poblacional en ese entonces. Entonces, había espacio para la eugenesia en estos proyectos democráticos, digamos. Pero obviamente también fue parte muy importante del fascismo italiano, del proyecto de la Alemania nazi, y en el contexto local, dado este gran prestigio para solucionar problemas sociales, había eugenistas católicos, conservadores, de centro, socialistas. En ese sentido era un pensamiento que parecía bastante neutral y que ofrecía solución a problemas urgentes. ¿Qué incidencia tiene la formación hace un siglo ya del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social y también de las leyes de defensa de la raza, cuyo título llama la atención? Claro, bueno, todo este proceso de impulso de reforma del Estado y de la sociedad que surge después de 1924 le da forma institucional a anhelos de los gremios, de los partidos, de los grupos sociales ascendentes y claro, se crea este ministerio y al interior de este ministerio se crea la Dirección General de Sanidad. Y en esa institución se crea una división de higiene social encargada de luchar contra la sífilis y los males venéreos. Y se pone al mando de esta institución al doctor Valdemar Coates, y Valdemar Coates era un eugenista convencido. Figura clave. Entonces él comienza toda una difusión laica de la educación sexual y una lucha antisifilítica, y Coates se transforma en un gran vocero de este campo, pero también de la eugenesia. Por lo que, insisto, ¿no? La sífilis se veía como un mal que degeneraba la raza. Entonces ahí tenemos una cosa importante, ¿cierto? Por otra parte, al fortalecer todo el aparato sanitario, se sigue fortaleciendo este discurso como del binomio madre-hijo, la correcta lactancia, la correcta nutrición. Las mujeres deben ser educadas como buenas madres porque en ellas está el futuro de la raza. Entonces todo eso es muy, muy importante en este momento. Y la segunda parte de la pregunta se me fue. Lo segundo las leyes. era la ley de defensa de la raza. Claro, porque una forma de proteger la raza, se pensaba, era pedirle a las personas que iban a contraer matrimonio un certificado médico, ya que avalara que ninguno de los dos, especialmente los hombres, no tuvieran enfermedades venéreas. Entonces a eso se le llamó ley de defensa de la raza, ¿cierto? Como exigir antes del matrimonio civil un certificado médico que dijera esta persona no tiene ninguna enfermedad venérea, por lo tanto está apta para procrear una buena progenie saludable, etcétera. Pero bueno, en el caso de Chile estas leyes se promulgó, pero la aplicación fue muy laxa, muy amplia. Pero hay muchos niños que nacen fuera del matrimonio. Habían un montón de problemas, claro, que no iba a dar como el ancho una ley de ese tipo. Tampoco, digamos, no había como un contexto cultural para someter a las mujeres a exámenes venéreos antes del matrimonio. Los hombres también se resistían. Entonces son leyes que tienen un espíritu de defensa de la raza, pero no llegan a implementarse. Ahora, en esta idea de mejora racial, defensa de la raza, incluso se llega a hablar en Chile de raza superior en algún momento. Me parece que hay dos cosas. Una que podríamos llamar la raza, el estereotipo físico, pero también hay otra cosa que hoy día nosotros asociaríamos a la promoción de la salud, y que en ese tiempo también en alguna medida estaba así. La lucha contra el alcoholismo, lo que tú mencionabas, la lucha contra las enfermedades venéreas y otras. Eso es algo que en cualquier momento parecen
medidas saludables, buenas, necesarias en una sociedad. Totalmente. O sea, siempre cabe la pregunta, bueno, ¿por qué la eugenesia tiene como este color negativo, digamos? ¿Cierto? La respuesta básica es porque la cultura ha ido asociando la eugenesia con el nazismo. Entonces está teñida como con justa razón, digamos, de este aspecto punitivo, de razas superiores e inferiores, de este aspecto de eliminar al otro, reprimirlo, ya sea a través de eutanasia o esterilización. Entonces, la eugenesia tiene esta mala prensa, digamos, global, pero cabría preguntarse qué tiene de malo mejorar la raza, qué tiene de malo mejorar la salud de la población. Y es una pregunta legítima, y una aproximación de respuesta es que esta mejora en esta época, en la primera mitad del siglo XX, se hacía siempre en nombre del Estado, en nombre de la raza futura, en nombre de la salud, en nombre de un sujeto que es un sujeto colectivo a futuro, que borra los derechos individuales de las personas en el presente. Es como que es un relato trágico que eventualmente te permite como hacer cualquier cosa con esos alcohólicos, con esos deficientes mentales, con esas personas que tienen minusvalía física, sordera, ceguera, que eran las personas que estaban clasificadas para ser esterilizadas eugénicamente, para reprimirles su capacidad de reproducción. Ahora, de la lectura del libro, yo también veo otros problemas que puede que no se hayan tenido en cuenta, pero cuando vemos esas dos familias que se estudian, que dice que tenían tantos alcohólicos, tantos delincuentes, tantas prostitutas, etcétera, etcétera, y que eso le había costado al Estado, no me acuerdo si eran 15 millones de dólares, no me acuerdo cuánto era, y una posibilidad de leerlo es que una degeneración de la raza, que yo lo creo erróneo. Lo más relevante ahí es un ambiente cargado de delincuencia, de malos hábitos, de pocas oportunidades para surgir en la sociedad. O sea, si uno pudiera haber hecho el experimento en esas dos familias que tú narras, de separar a la mitad de la familia por un lado y por el otro y darle oportunidades, yo creo que los resultados habrían sido distintos. Claro, porque más bien la naturaleza humana tiende a demostrar de que el ambiente tiene un peso enorme en la constitución de los individuos, de la familia, de las personas. Estas dos familias se llamaban los Yuques y los Kallikak. Una se estudió por ahí en 1870 en Estados Unidos, y las otras se estudiaron también en Estados Unidos, pero en la década del 20, y son familias donde se pretende demostrar que generación tras generación se va heredando prostitución, crimen, alcoholismo, malas costumbres, pobreza, y eso genera un costo al Estado. Pero en el fondo lo que fluye ahí es el determinismo biológico, ¿cierto? Y la biología y la cultura siempre han dialogado en torno a esta gran interrogante, digamos. ¿Qué es lo fundamental en un individuo? ¿Su herencia genética o el ambiente en que se cría? En inglés eso se llama nature, la naturaleza, o nurture, la crianza. Claro. Entonces, ahí hay una polémica que es muy antigua, que tiene 200 años, y que... Ahora, en general, hoy día hay un cierto consenso que las dos cosas son relevantes. Claro. O sea, uno tiene una carga genética, física y de un montón de cosas, pero el ambiente es decisivo para ver hacia dónde se mueve la persona. Esa es la convicción actual, bien amparada en conocimientos biológicos, psicológicos, educativos, pero... Bueno, durante gran parte del siglo XX fue distinto. primaba tal vez lo contrario. O sea, si una persona tenía un gen defectuoso, no había ningún ambiente que pudiera cambiar aquello. Cosa que sigue siendo cierta en los casos más graves, digamos. Sí, o sea, claro. hay enfermedades genéticas que no van a variar con el ambiente. Claro. Pero hay una gran cantidad de cosas como la inteligencia, la capacidad de emprendimiento, la sociabilidad, el éxito económico, el éxito social, que dependen muchísimo tanto del ambiente como de las capacidades heredadas. Ahora, tú mencionas ahí, por ejemplo,
tema dramático, duro y más que discutible de la esterilización. Eso precede al nazismo, o sea, la idea de esterilizar, de evitar que se reproduzcan personas que tienen malformaciones e incluso de asegurar una mejor inteligencia de la sociedad para evitar idiotas, tarados y otros. Sí, totalmente. Esas ideas fueron puestas en práctica en Estados Unidos y fueron implementadas legalmente desde 1907 en el estado de Indiana, y muchos estados fueron replicando estas leyes de esterilización para reprimir la reproducción de las personas que estaban en instituciones para débiles mentales, para jóvenes con problemas sociales, para criminales, etcétera. Y realmente la Alemania nazi copió esto de Estados Unidos. Lo que pasa es que en el contexto del nazismo le dio como mucha publicidad, se volvió como un elemento muy central del proyecto político. Entonces el efecto es que las leyes de esterilización de 1933 del nazismo fueron las más comentadas, las más publicitadas y también muy admiradas. O sea, en algún minuto también surgió esta idea de que, bueno, es un Estado con un hombre fuerte, con un líder y que se está atreviendo a implementar lo que las democracias liberales occidentales no se atreven a hacer por problemas éticos, morales, por su convivencia con la religión católica. Ahora, el caso de la Alemania nazi también termina siendo perjudicial para su postura, no solo la postura sobre la esterilización y otros, sino el ataque directo y la muerte de quienes considera inferiores racialmente o lacras sociales raciales. Sí, totalmente. En ese sentido hay que considerar que durante el periodo de la Alemania nazi, no hay una cifra exacta, pero por la cota baja, digamos, unas 200, 250.000 hasta 300.000 personas fueron esterilizadas, pero hablamos de alemanes y alemanas que estaban en instituciones de salud mental o instituciones hospitalarias que fueron esterilizadas por el propio régimen. O sea, el régimen quería depurarse a sí mismo. O sea, la eugenesia en ese sentido es la depuración propia. El racismo es la depuración del otro. Ajena. Pero en el caso de la eugenesia, las víctimas eran niños y niñas alemanes que tenían malformaciones físicas, sordera, ceguera, enfermedades mentales. Los cálculos más altos hablan de hasta 500.000 o 600.000 personas. En Estados Unidos, entre 1907 y 1970, probablemente unas 60.000 personas fueron esterilizadas también. La misma línea. Y muchos no sabían que lo estaban haciendo. Además. Marcelo, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos de inmediato con Defender la Raza. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Vamos a nuestra última parte del programa, muy interesante,
sobre este libro, Defensa de la Raza, Defender la Raza, una historia de la eugenesia en Chile, Marcelo Sánchez Delgado. Te quería preguntar por la idea de raza un poco más, porque si uno mira discursos voy a decir de los que he leído yo directamente, pero además están en tu libro citados algunos, de Carlos Ibáñez del Campo o Pedro Aguirre Cerda, los dos hablan de la importancia de la raza, de defender la raza, de promover la raza, de fortalecer la raza. Y yo por lo menos la lectura que hago, una lectura crítica, es que no hay ahí ni un racismo, ni una eugenesia, ni nada por el estilo. Lo que hay es un intento de que la población chilena, particularmente los sectores populares, vivan mejor. Y eso es muy relevante porque luego vamos a ingresar al ministro de Salubridad, Salvador Allende, ya te imaginas por cuál tema. Sí, por supuesto. Mira, coincido que defender la raza era un lenguaje transversal. Estaba en la derecha, en los católicos conservadores, en el centro, en los socialistas, entendido en la línea que tú insinúas muy bien, y es que defender la raza es mejorar la salud de la población chilena. Entonces es algo en lo que todos estaban de acuerdo. Tal vez la pregunta es si defender la raza chilena no lleva implícito una suerte como de racismo simbólico, en el sentido que la única raza viable de la nación es la raza chilena, que sería como la mestiza en el fondo. Entonces, al hablar de defender la raza, hay una suerte de racismo simbólico, soterrado, que invisibiliza a los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas. Entonces, invisibiliza eso y fortalece esta idea de un Estado, una nación, un territorio, una raza. Entonces también se vuelve un proyecto como excluyente en ese sentido, si lo quisiéramos ver. Pero el hecho de que sea un lenguaje tan diseminado y presente en la educación, en la política, en la medicina, en los deportes, también hay un gran impulso a los deportes a través de esta idea de defender la raza. Claro. ¿Cierto? Que hoy día parecería extraño, pero un impulso a la práctica deportiva era que eso era una manera de promover la raza, de defender la raza, pero se entiende que es la salud de toda la población. Y que hoy día al revés, en el caso del deporte, se entiende que promover el deporte es hacer algo que es valioso, que es bueno en sí. Claro, el deporte a veces se vuelve como algo como que el deporte fuera puro y la política lo contaminara, digamos. Pero la verdad es que los deportes siempre han estado en el centro de los proyectos del Estado, digamos. O sea, desde los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, hasta los de Beijing, hasta París 2024. Y el fútbol también llegó, digamos, y fue usado, promovido como una manera de defender la raza, digamos, de proveer un modelo físico mejor para el pueblo. Vamos a Salvador Allende. En 1939, el joven médico socialista Salvador Allende fue designado ministro de Salubridad del presidente Aguirre Cerda y publicó un libro que yo considero muy valioso y muy interesante, que se llama La realidad médico-social chilena. Para mayor abundamiento, por ejemplo, si tú miras el libro del padre Alberto Hurtado, ¿Es Chile un país católico? En algunas cosas él cita a Allende específicamente para decir, mire, ojo con esto otro. Lo que quiero decir es que es un libro que tiene un estudio serio. Dicho eso, lo que le preocupaba a Allende era el mismo problema. O sea, él veía que había mucha prostitución obligada en muchos casos en los sectores populares, demasiado alcoholismo, falta de capacidad para el trabajo, y que todo eso se podía prevenir con un buen trabajo de salud. Sí, totalmente. Si nosotros analizamos realidad médico-social chilena de Salvador Allende, aparece la palabra raza, aparece la palabra raza chilena, aparece el concepto de capital humano, de mejorar al capital eso, humano. Que aparezca capital cierto, humano. Porque sí. aparece capital humano, que parece algo tan contemporáneo, ¿no? Sí, y tan economicista. Y tan economicista, pero eso existía, ¿cierto? La defensa y la mejora del capital humano. La diferencia de Salvador Allende con otros eugenistas y pensadores de la época
es que Allende estaba pensando como en la dignidad de la familia obrera, que la familia obrera pudiera consumir carne, huevo, leche, los alimentos protectores, y que pudiera como gozar mínimamente de los bienes terrenales, vivienda digna, algún acceso a la cultura, un desarrollo como en dignidad. Otros eugenistas del periodo contemporáneo de Allende eran mucho más proclives como a hablar de los degenerados, los criminales, los tarados, los pingajos humanos, las bocas inútiles, los lastres, digamos, tenían un lenguaje mucho más denigrante, punitivo, y estaban mucho más abiertos a las medidas como más represivas de estos grupos que no eran funcionales a la armonía de la sociedad. Entonces, ahí hay una diferencia como en el lenguaje del uso de la palabra chilena, el capital humano, que habla, podríamos decir, a favor de Salvador Allende en el hecho que él se mantiene en el proyecto de la dignidad de la familia obrera. Que además debiera ser, a la larga, la fórmula que se impone, no en Allende, sino que en la sociedad chilena, porque lo otro es absolutamente determinista. O sea, si la persona está mal, bueno, condenado eternamente, él y sus descendientes. En circunstancias que, si se le dan condiciones de vida adecuadas, buena salud, mejor educación, condiciones de trabajo adecuadas, no solo no va a ser un lastre, va a ser un aporte para la sociedad, que es la que le ha fallado eventualmente. Claro, y fíjate que en ese sentido eso se apoyaba en una parte de esta discusión sobre la herencia, que es lo que se llama el lamarquismo, o la herencia de los caracteres heredados. Entonces, ¿cuál era la idea? Que si en una generación el ambiente mejora, en la generación siguiente esa mejora va a quedar inscrita en la herencia. Entonces, mejorar el ambiente también era mejorar la población, también era mejorar la raza. Y entonces ahí está como lo que tú dices, al mejorar el ambiente también se mejoraba la raza. Estamos llegando ya al final y una pregunta que no se me puede ir. Me llama la atención que hay numerosos congresos médicos en esta época, algunos que son de eugenesia y otros que no. Y en todos aparece la eugenesia. O sea, congresos médicos que son de otra cosa, generales, claro, aparece totalmente. el tema. El Congreso Mundial de la Población en Argentina en 1940, los congresos sobre las enfermedades venéreas, los congresos sobre la infancia, en todo eso aparece claramente la eugenesia, digamos. O sea, eso es muy importante volver a considerarlo, que cuando hablamos de la eugenesia, hoy puede parecer algo lejano, pero era algo bastante generalizado en la década de 1930, que abarcaba el binomio madre-hijo, la nutrición, la habitación, el deporte, la educación, como un proyecto de mejora del capital humano y de la población chilena. ¿En qué estás ahora? Porque si bien este libro se publicó en 2024, en parte fruto de tu tesis de 2016, ¿sigues con los temas de la eugenesia, historia de la medicina, o cambiaste de área de estudio? Bueno, sigo con la medicina, pero en este minuto estoy involucrado en otro proyecto que es estudiar un médico que nació en Europa y que es muy importante en la medicina y en la política chilena, que es Alejandro Lipchutz. Ya. Alejandro Lipchutz nació en Riga, en Letonia, se formó como médico en Alemania y llegó a la Universidad de Concepción en 1926. Aparece un par de veces acá. Y Lipchutz murió en Chile en 1980. Y de 1926 a 1980 fue una figura fundamental de la medicina y del pensamiento chileno. Te dejo comprometido, si hay libro, te invitamos acá a Historia Libre y Bandera. Muchas gracias, Alejandro. Queremos, para terminar, Marcelo, preguntarte por alguna recomendación de libro, algún libro que te haya marcado de este tema o de otro. Lo hacemos con todos nuestros invitados en Historia Libre y Bandera. Muchas gracias. Voy a recomendar un autor que estoy leyendo en este minuto, que es Diego Riveros, con su novela Cuídate Mucho. Una novela recién editada,
Diego trabaja en la Facultad de Ingeniería en alfabetización académica, es licenciado en letras, magíster en estudios latinoamericanos y es un autor interesante dentro del cuento y la novela contemporánea. Pero muy bien, pues lo dejamos anotado, no lo tenía en mi registro y te agradezco eso. Y sobre todo te agradezco habernos acompañado en Historia, Libro y Bandera y haber contribuido al conocimiento histórico a través de este libro, Defender la Raza, una historia de la eugenesia en Chile. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por la atención a tus oyentes, a las personas que nos ven en la radio, en YouTube. Ojalá se interesen por conocer este trabajo y disfrutar de su lectura. Muy interesante el libro. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación del libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana, en el mes de la patria, queremos recomendar Ricardo Krebs, Nación y Conciencia Nacional, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, libro que le tengo mucho cariño porque me tocó editarlo. Aquí don Ricardo Krebs trata temas como la identidad nacional, la formación de la nación y la conciencia nacional en Chile en el siglo XIX y cómo viajeros alemanes y austriacos veían a Chile en el siglo XIX. Tiene un buen apéndice con entrevistas que hicimos con Pilar Larroulé a Ricardo Krebs en su momento, con el discurso al recibir el doctorado Scientia et Honoris Causa por la Universidad Católica del propio Premio Nacional de Historia, y finalmente una bibliografía preparada por Camilo Alarcón y José Manuel Castro. Ricardo Krebs, gran humanista e historiador chileno de formación alemana, pero amante de esta patria que fue Chile, nación y conciencia nacional, un tema para pensar en todo tiempo, pero especialmente en septiembre. Que esté muy bien, nos vemos.